Con base en todos estos estudios, el propio Donald Metcalf y Malcolm Moore, que en ese tiempo era su estudiante de doctorado, publican el primer esquema de la hematopoiesis. Este esquema que ustedes están viendo es el primer esquema que se publicó del sistema hematopoyético. Y ustedes pueden ver aquí que, bueno, están presentes las células maduras, las células que están en la circulación, y los precursores hematopoyéticos en la médula ósea. Todo esto ya se conocía desde los años 20, pero por primera vez se incluye un compartimento de células progenitoras y un compartimento de células troncales. Y vean ustedes cómo se dibujan estos compartimentos con fragmentitos de un círculo. ¿Por qué? Porque realmente no se sabía realmente cómo eran estas células, qué capacidades tenían, funcionalmente cómo eran, morfológicamente cómo eran, fenotípicamente cómo eran, no se sabía mucho de ellas. Pero el hecho es que por primera vez se habla ya de dos compartimentos iniciales dentro del sistema hematopoyético: el compartimento de las células troncales y el compartimento de las células progenitoras hematopoyéticas. Ahora, vamos a regresar a la leucemia, porque hasta ahorita nos hemos apartado un poquito de ella para hablar de la célula troncal hematopoyética. Una de las preguntas que existía en aquel entonces era: ¿la leucemia se origina en una sola célula o en varias células? Philip Fialkow, en Seattle, Estados Unidos, hizo un experimento para tratar de responder esta pregunta. Él se dio cuenta que en prácticamente todos los tejidos existe una enzima, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y que existen dos isoformas de esta enzima. En el tejido normal, en la médula ósea normal, existen las dos isoformas más o menos en la misma proporción, 50 y 50%. Sin embargo, Philip Fialkow estudió a pacientes con leucemia amiloide crónica, con leucemia amiloide aguda, y se dio cuenta que en estos pacientes todas las células leucémicas o tenían la isoforma A o tenían la isoforma B, pero nunca tenían las dos isoformas. Y esto lo llevó a postular la idea de que la leucemia es una enfermedad clonal, es decir, que se origina en una sola célula. Y por eso es que no vemos estas mezclas de isoformas de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces ya se había dado un paso interesante, un paso importante. La leucemia es una enfermedad clonal. No se sabía todavía en qué célula se iniciaba la leucemia, pero ahora se sabía que se iniciaba en una sola célula. Vamos a regresarnos nuevamente a 1953, el año mágico. En ese año, Alan Erslev, un investigador de Dinamarca, pero que trabajaba en Filadelfia, en la Universidad Thomas Jefferson, descubrió que en el plasma de conejos anémicos, en la sangre de conejos anémicos, existía una proteína circulante. En los conejos normales, esta proteína también se presentaba, pero en niveles mucho más bajos. Y él vio que esta proteína estimulaba de manera selectiva la producción de eritrocitos, y Alan Erslev le llamó eritropoyetina. En 1953 se describe y se demuestra la presencia del primer regulador de la hematopoiesis. Siempre se había pensado que la producción de células sanguíneas pues tenía que ser regulada por algo, pero no se sabía qué. En 1953 se demuestra la existencia de la eritropoyetina como el regulador de la eritropoiesis, el regulador de la producción de los glóbulos rojos. Ahora miren, entre 1972 y 1983 se descubrieron y se purificaron nuevos factores reguladores de la hematopoiesis. Los australianos, comandados por Donald Metcalf, describieron el factor estimulador de colonias de macrófagos, el factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos, el factor estimulador de granulocitos y el factor estimulador de múltiples linajes, que ahora conocemos como interleucina 3. Y en Chicago, Eugene Goldwasser purificó, aunque ya se conocía la eritropoyetina, no se había purificado. Eugene Goldwasser, a mediados de los 70, de hecho en 1977, purificó por primera vez la eritropoyetina. Entonces, este fue un año, más bien una década muy importante,
porque se describieron y se purificaron diversos factores reguladores de la hematopoiesis. Ahora se sabía que estas proteínas estaban presentes en diversos tejidos y que eran ellas las encargadas de regular la síntesis de las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, y más tarde vinieron moléculas que se han involucrado en la producción de las plaquetas. Ahora, ¿qué relación tienen estas moléculas con la leucemia? Fíjense que durante mucho tiempo se pensó que las células leucémicas no necesitaban de factores reguladores, que eran autosuficientes. Y eso precisamente hacía que pudieran proliferar tanto como proliferan en la médula ósea, que a lo mejor necesitaban otro tipo de moléculas, pero no factores estimuladores de la hematopoiesis. Bueno, pues en la segunda década de en la segunda mitad de los años 80, Ernest McCulloch en Toronto informó que todas las células leucémicas sí requieren de factores hematopoyéticos. No son autosuficientes, requieren de la presencia de factores hematopoyéticos para su crecimiento. Ahora sabemos que esos factores puede ser que ellas mismas los sinteticen, pero no es que no los requieran, sí los requieren, nada más que ellas pueden sintetizarlos y por lo tanto no es necesario que se les dé. Varios años después, Juan José Montesinos, en el Centro Médico Siglo XXI, demuestra que de entre todas las moléculas que tienen impacto en la hematopoiesis, hay una que particularmente es necesaria para las células leucémicas, y es el factor estimulador de granulocitos y monocitos. Ese factor es bien importante para la funcionalidad, para el crecimiento, para el desarrollo de las células leucémicas, principalmente en leucemia mieloide aguda. Ahora bien, en 1975, 3 investigadores, Jern en Estados Unidos, Kohler en Alemania y César Milstein, argentino, pero viviendo y trabajando en Inglaterra, describieron por primera vez una metodología y los principios teóricos detrás de esa metodología para la producción de anticuerpos monoclonales. Por primera vez éramos capaces de generar anticuerpos monoclonales prácticamente contra cualquier molécula que se quisiera. Precisamente por este hallazgo, por esta contribución, estos 3 investigadores recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1984. Y fue precisamente con el empleo de estos anticuerpos monoclonales que en 1984 Kurt Sievin en Baltimore, Estados Unidos, describe que hay una pequeña fracción de células de la médula ósea que expresa un antígeno, una molécula de superficie, que en ese tiempo se le llamaba antígeno MY-10, MY10, y que ahora conocemos como antígeno CD34. Y todos ustedes saben que el antígeno CD34 es fundamental como marcador de las células más primitivas del sistema hematopoyético. De hecho, ahora en la clínica se busca identificar y determinar en un paciente cuántas células CD34 tiene, o cuando se hace un trasplante, cuántas células CD34 se están trasplantando en el paciente. Ese antígeno CD34 ha resultado ser extremadamente importante. Y ahora sabemos, después de muchos años y aplicando diversos tipos de anticuerpos monoclonales, sabemos que la célula troncal hematopoyética expresa diversos tipos de antígenos, diversos tipos de marcadores, como estos que están ustedes viendo aquí. Además de CD34, CD49F, CD90, CD117 y CD133. Y también, empleando anticuerpos monoclonales, es que sabemos que las células troncales hematopoyéticas no expresan estos antígenos. Entonces, la herramienta de anticuerpos monoclonales ha sido fundamental para el desarrollo de estrategias para identificar a las células troncales hematopoyéticas. Ahora bien, ¿qué tiene esto de relevancia con la leucemia? ¿Qué sabemos sobre las células troncales en las que se origina la leucemia? Bueno, pues así como el sistema hematopoyético normal está constituido por diversos compartimentos, gracias a los trabajos de John Dick en Toronto, Canadá, y su trabajo fundamental de 1994, sabemos que en la leucemia mieloide aguda
también existe una jerarquía. Fíjense que esto fue fundamental porque también durante mucho tiempo se pensó que en la leucemia había un conjunto de células, los blastos, y que estaban proliferando y proliferando y proliferando, y que no existía ese orden jerárquico que existía en la hematopoiesis normal. Y gracias al trabajo de John Dick y después de varias otras personas, es que sabemos que en la leucemia amiloide aguda, y ahora sabemos también que en la leucemia amiloide crónica, existen estas jerarquías, estos compartimentos organizados de manera jerárquica.